Una tierra que viajó desde el Pacífico, un abismo de 7.000 metros bajo el mar Caribe, un suelo que no se puede imitar en ningún laboratorio del mundo. La geografía de Cuba no es lo que crees, y hoy vamos a demostrarlo con sus 15 secretos más impactantes. Suscríbete, activa la campanita y no te muevas. Empecemos. Número 15. El archipiélago de los 4.000 fragmentos. Mucha gente imagina Cuba como una sola isla. Error. Lo que existe en realidad es un caos hermoso de más de 4.000 cayos e islotes organizados en 4 archipiélagos que rodean la isla principal, como un escudo viviente. Cada grupo, los Colorados, los Canarreos, los Jardines de la Reina y los Camagüey, actúa como una barrera natural que absorbe la furia de las tormentas del Atlántico antes de que toquen tierra firme. Sin esa red de fragmentos, las costas cubanas serían un blanco directo para los huracanes más devastadores del hemisferio. Y cada uno de esos cayos es un ecosistema propio, con especies que no existen en ningún otro punto del Caribe. Pero el tamaño real de este territorio va a dejarte con la boca abierta. Número 14. Una gigante que nadie dimensiona bien. Cuando alguien dice Cuba, la mayoría imagina una isla pequeña. Grave error. Con 110.860 kilómetros cuadrados, Cuba es más grande que Bulgaria, más grande que Corea del Sur, más grande que la mayoría de países de Centroamérica. De punta a punta hay 1.250 kilómetros. Más distancia que de Madrid a París. Atravesarla por carretera es una expedición. El suelo cambia de color y composición cada pocas horas. El paisaje muta de llanuras fértiles a montañas abruptas, de pantanos prehistóricos a costas de roca afilada como cuchillos. Cuba no es una isla, es un mundo comprimido sobre el Caribe. Y lo que hay debajo del mar, al sur de ese mundo, es directamente terrorífico. Número 13. La fosa de Bartlett, el abismo del Caribe. Imagina que navegas tranquilamente entre Cuba y Jamaica. Todo parece en calma, pero debajo de tu embarcación, el fondo marino cae en vertical durante 7.680 metros. 7 kilómetros y medio hacia la oscuridad total. Eso es la fosa de Bartlett, el punto más profundo de todo el mar Caribe. Una grieta tectónica donde la luz solar desaparece en los primeros metros y la presión aplasta todo lo que entra. Esta fosa no es solo un dato, es la frontera activa entre la placa de Norteamérica y la del Caribe. 2 masas de roca en movimiento permanente. Cuba es el balcón desde el que te asomas al vacío más profundo del hemisferio occidental. Y esa fosa tiene una conexión con la isla que muy pocos conocen. Número 12. La Sierra Maestra que no termina en la costa. La Sierra Maestra es la columna vertebral del oriente cubano, con el pico Turquino a 1.974 metros como su punto más alto. Pero lo que nadie te cuenta es que esa cordillera no se detiene en el mar, se hunde de golpe, en vertical, directamente hacia las profundidades de la fosa de Bartlett. El resultado es una de las plataformas marinas más estrechas y dramáticas del mundo. Alejarte unos metros de la orilla sur y el fondo desaparece en una caída de miles de metros. El azul turquesa se convierte en negro absoluto de forma instantánea. Una pared submarina que alimenta arrecifes colgados literalmente sobre el vacío. Y el interior de la isla también esconde mundos que la superficie nunca imagina. Número 11. Los mogotes de Viñales y las cuevas más grandes de América Latina. En Pinar del Río, del suelo de los valles tabacaleros, brotan de repente montañas de roca caliza con paredes casi perfectamente verticales. Se llaman mogotes y son los restos de una meseta que se fracturó hace millones de años. Pero el secreto mayor está adentro. Bajo esos gigantes de piedra se extiende la gran caverna de Santo Tomás. Más de 45 kilómetros de galerías en 7 niveles, el sistema cavernario más importante de Cuba y uno de los más grandes de toda América Latina. Ríos subterráneos, estalactitas milenarias, mundos de oscuridad absoluta. Entrar ahí es explorar las venas de la Tierra, porque la posición de esta isla en el mapa no es accidente, es una trampa perfecta. Número 10. La llave del Golfo de México. Cuba no está en el Caribe por casualidad. Su posición crea un embudo natural entre el Canal de Yucatán al oeste y el Canal de Florida al norte. Cualquier barco que quisiera entrar o salir del Golfo de México, durante siglos el corazón del comercio colonial, tenía que pasar frente a sus costas sin alternativa. Por eso los españoles la llamaron la llave del Nuevo Mundo y construyeron en La Habana las mayores fortificaciones militares del continente.
Pero su poder no es solo histórico. La corriente del Golfo que nace en estas aguas regula el clima de la costa este de Estados Unidos y modera los inviernos del norte de Europa. Cuba no está en el mapa. Cuba es el mapa. Pero entre Cuba y la Española hay un paso que aterrorizaba hasta a los piratas más experimentados. Número 9. El Paso de los Vientos, el corredor más temido del Caribe. 80 kilómetros separan a Cuba de la Española en el Paso de los Vientos. Parece poco, pero ese canal es una trampa geográfica brutal. Es el punto exacto donde las corrientes del Atlántico chocan de frente con las del Caribe. El resultado son olas que surgen de la nada, vientos sin previo aviso y corrientes capaces de desviar barcos de cientos de toneladas fuera de su ruta. Los navegantes coloniales lo documentaron una y otra vez como el punto más temido de todo el Caribe, más que cualquier arrecife, más que cualquier tormenta predecible. Bajo esas aguas corre además una zona de fallas tectónicas activas, donde las placas no dejan de moverse. Un corredor que nunca descansa. Y si el mar de Cuba tiene secretos brutales, la Tierra tiene uno que parece de otro planeta. Número 8. La Tierra Roja que sangra níquel. Si llegas a la región de Moa, en el oriente cubano, lo primero que te golpea es el color. El suelo es rojo intenso, casi marciano. Óxido de hierro y níquel en concentraciones que hacen de este uno de los suelos mineralmente más densos del planeta. Cuba posee una de las reservas de níquel más grandes del mundo entero, un metal estratégico esencial para el acero, las baterías eléctricas y la tecnología moderna. Ese suelo no llegó ahí por un proceso ordinario. Es el resultado de rocas ultramáficas que normalmente existen en el manto terrestre y que emergieron a la superficie en un evento tectónico extraordinario. La Tierra expulsó sus entrañas y las dejó ahí, al alcance de la mano, pintando el paisaje de rojo sangre. Pero hay otro suelo en esta isla que ningún laboratorio del mundo ha podido copiar. Número 7. El suelo que el mundo entero ha intentado imitar sin éxito. En Pinar del Río existe una combinación geológica que los científicos llevan décadas intentando reproducir: arena, limo y arcilla en proporciones exactas, un drenaje que retiene la humedad justa sin ahogar raíces, y la brisa de los mogotes cercanos cargada de sedimentos de millones de años. El resultado se llama Vegas de Primera, el suelo más codiciado por los expertos del tabaco en el mundo. Las hojas que crecen ahí tienen un aroma, una elasticidad y una textura que no existen en ningún otro punto de la Tierra. Han tomado muestras, han trasplantado semillas, han reproducido las condiciones en laboratorios de Europa y Asia, y han fracasado siempre. La geología de un pedazo de tierra dictando la identidad de una nación entera. Y si ese suelo es extraordinario, el siguiente dato te muestra el ecosistema más primitivo que sobrevive en el Caribe. Número 6. La Ciénaga de Zapata, el pulmón acuático del Caribe. Hay lugares que te hacen sentir que llegaste demasiado tarde, que el planeta ya fue domesticado. La Ciénaga de Zapata es exactamente lo contrario, con más de 300.000 hectáreas de canales, manglares y lagunas de agua dulce y salada. Es el humedal más extenso de todo el Caribe insular. El cocodrilo cubano, una especie que no existe en ningún otro punto del planeta, reina aquí con la misma autoridad de siempre. El sistema filtra naturalmente las aguas de la isla, regula el clima local y protege ecosistemas que de otro modo habrían desaparecido hace siglos. Perderse en la Ciénaga de Zapata no es hacer turismo, es retroceder a una época en que la Tierra aún no había sido tocada por el hombre. Ahora vienen los 5 datos que te van a volar la cabeza. No te muevas. Número 5. Las bahías de bolsa, puertos perfectos esculpidos por la naturaleza. Cuba posee uno de los tipos de bahía más raros del mundo, una entrada de mar extremadamente estrecha, que de repente se abre en un puerto interior inmenso y profundo, casi completamente cerrado. La bahía de La Habana, la de Cienfuegos y la de Santiago de Cuba son 3 de los ejemplos más perfectos del planeta. Una entrada tan angosta que los enemigos no pueden entrar en formación. Un interior tan amplio que alberga flotas enteras. Unas aguas tan protegidas que ni los huracanes más potentes del Atlántico las perturban de forma significativa. La naturaleza diseñó puertos con una precisión que ningún ingeniero humano habría logrado mejor. Y durante siglos, todo el oro y la plata del continente americano pasó por esas aguas. En el extremo oriental hay una montaña que detuvo a Cristóbal Colón en seco. Número 4. El Yunque de Baracoa, una isla sobre la isla.
El 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón navegaba frente a la costa oriental de Cuba, cuando vio algo que lo obligó a sacar su diario y escribir: una montaña con paredes verticales, rematadas por una cima completamente plana, como el yunque de un herrero gigante sobre el horizonte. Hoy sabemos que esa cima no es una casualidad, es el resultado de una erosión diferencial que dejó en pie solo la roca más dura, creando una meseta elevada y aislada del resto del mundo. Y ese aislamiento tiene consecuencias biológicas extraordinarias. Las especies que viven ahí arriba han evolucionado durante miles de años sin intercambio con el resto de la isla. Una isla sobre la isla. Dos mundos separados por unos cientos de metros de roca vertical. Hablando de laboratorios evolutivos, el siguiente es el más extremo en biodiversidad de toda la región. Número 3. El Parque Humboldt, donde la evolución se volvió loca. El Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en Holguín y Guantánamo, tiene la mayor diversidad de plantas y animales de todo el Caribe insular. Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La razón está en su geología. Su suelo incluye ofiolitas, rocas que solo deberían existir en el manto terrestre y que emergieron a la superficie en un evento tectónico casi imposible. Imagina caminar sobre un suelo que debería estar a kilómetros bajo tus pies. Ese suelo extraordinario, combinado con el aislamiento de sus montañas y la humedad que atrapan del Atlántico, creó microclimas donde la evolución tomó caminos que no tomó en ningún otro punto del planeta. Caracoles de colores eléctricos, anfibios únicos, plantas carnívoras sin equivalente conocido. El segundo dato lleva millones de años guardando un misterio sin respuesta definitiva. Número 2. El Valle de Yumurí. Erosión, volcán o meteorito. En la provincia de Matanzas existe una depresión en la tierra que no debería tener esa forma. El Valle de Yumurí es una cuenca circular casi perfecta, rodeada de elevaciones por todos lados, con un río que la atraviesa en silencio y capas de roca que muestran millones de años de historia geológica. La pregunta que nadie ha podido responder con certeza es: ¿qué la formó? Los ríos no suelen esculpir círculos. Por eso, durante mucho tiempo, los geólogos barajaron la posibilidad de un volcán extinto cuya caldera colapsó, o el impacto de un meteorito que dejó ese cráter perfectamente definido. Hoy, el debate sigue abierto. El Yumurí es hermoso, tranquilo, verde, y al mismo tiempo es una herida en la tierra cuya causa exacta nadie ha terminado de explicar. Y ahora sí, el dato número 1, el que cambia todo. Prepárate. Número 1. Cuba no nació en el Caribe, viajó desde el Pacífico. Este es el secreto que cambia todo lo que creías saber sobre esta isla. La base geológica de Cuba se formó en el Océano Pacífico hace más de 100 millones de años, no en el Caribe, en el Pacífico. Por el movimiento de las placas tectónicas, esa masa de tierra viajó miles de kilómetros a través de lo que hoy es Centroamérica, chocó con la plataforma de Bahamas y se detuvo exactamente donde está hoy. Cuba es literalmente una viajera del tiempo y el espacio geológico, una pieza de otro océano que encajó de forma perfecta en el corazón del Caribe. Eso no se improvisa, eso es la Tierra escribiendo su historia a una escala que ningún ser humano puede imaginar del todo. Eso sería todo. 15 secretos que convierten a Cuba en una de las geografías más extraordinarias del planeta. ¿Cuál te voló más la cabeza? ¿El origen pacífico de la isla? ¿El abismo de Bartlett? ¿O el suelo que ningún laboratorio pudo copiar? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que se viene va a ser igual de épico. Nos vemos.